Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de un muy buen fin de semana. El día de hoy voy a compartir con ustedes ciertos análisis que hemos venido viendo la semana anterior para entrar en contexto. Todos los análisis que ustedes van a ver aquí provienen de cosas que hemos visto en el pasado con nuestros miembros del Insider, que es un servicio que ofrecemos de forma privada a nuestros alumnos, los cuales se están formando con nosotros. Y esto solamente es como una revisión de mercado y comentarios acerca de ciertos instrumentos, los que principalmente opero y los más conocidos, y también puede ser de interés de la mayoría de todos los oyentes o los que están viendo esta presentación. Quiero comenzar ah, diciendo de que toda esta información eh, la venimos estudiando y la venimos compartiendo desde hace semanas atrás, y hoy que estamos eh, a fines de esta semana, de la tercera semana de julio, quiero comentarles que pueden estudiar esto, pueden tomar apuntes, les recomiendo que lo hagan sinceramente. Vamos a ver eh, análisis del DXY en diferentes temporalidades. Les voy a mostrar cómo es que pueden superponer los niveles más importantes de una temporalidad a otra y sacar un sesgo. Vamos a hablar sobre el euro dólar de igual forma, sobre el futuro del S&P y sobre el futuro del Nasdaq. Bien, primero que nada hablemos sobre el índice del dólar, el DXY. Esa es la nomenclatura con la que nosotros podemos encontrar en nuestro proveedor de data, o al menos es como nosotros lo podemos encontrar en el TradingView. Desde hace algún tiempo nosotros venimos compartiendo información sumamente valiosa acerca de lo que viene pasando en este activo, que es el índice del dólar americano. Eh, Desde que nos encontrábamos en el mes pasado, antes del mes pasado, incluso hace un mes y medio, vimos que el índice del dólar tuvo un importante crecimiento en su valor. Sin embargo, vimos un punto demasiado importante, que era este bloque de órdenes en una temporalidad semanal. Cabe recalcar que este análisis está en una temporalidad semanal. Y lo que habíamos visto era que se había formado un rango de negociación, buy side liquidity, sell side liquidity, pero el punto más importante era este precio, que es el 104.54, que corresponde al consequent encroachment de este bloque de órdenes, o mean threshold, y principalmente es donde inicia este flujo de órdenes institucional bajista. La semana pasada vimos, después del cierre del mes de junio, la apertura del mes de junio, el transcurso del mes de junio, vimos que el mercado nos deja un CB, Sell Side Imbalance. Lo que tendríamos que ver es un Buy Side Inefficiency. El precio te genera mechas por encima de este precio específico, que era el máximo de semanas anteriores del mes de junio. Me parece que una de las primeras semanas del mes de junio. Y quiero que tengan en cuenta que esto es totalmente permitido, esto está totalmente permitido para que pueda hacerlo el DXY. Entonces teníamos un Weekly Fair Value Gap. Desde esta fecha, en el Martec, que es nuestro día de martes técnico, que está
compartiéndose semana a semana con nuestros miembros VIP. Es un servicio que corresponde al insider. Nosotros vimos cómo el precio aún no había generado este gran movimiento bajista que se dio en esta última semana. Sin embargo, sí pudimos comentarles, anticipar que esto podría pasar a nuestros miembros del Insider. Y básicamente uno de estos martes de estas semanas anteriores, nosotros pudimos ver este Fair Value Cup que está claramente en una temporalidad semanal. Tengan en cuenta que esto es una huella que nosotros no podemos dejar de verla, nosotros no podemos dejar de considerarla. Y mucho más importante es que en el contexto en el que nos encontrábamos, el precio cuando te genera este fuerte desplazamiento después de llegar al 50% de este bloque de órdenes, de este bloque de órdenes bajista en semanal, el mercado te proporciona un fuerte desplazamiento, lo que nos indica que la entrega del precio era bajista. Entonces, esto está totalmente permitido y el día de hoy, eh, al día de esta grabación, vemos claramente como el índice del dólar o el DXY te genera movimientos sumamente bajistas por debajo de todos estos mínimos, conocidos como Low Resistance Liquidity Run. Existe una corrida de liquidez de baja resistencia por debajo de estos mínimos y el mercado está ligeramente por encima de este Weekly Fair Value Gap, que básicamente el mínimo se da el 11 de abril del 2022 y el máximo de esta vela, que es el máximo del Fair Value Gap, se da en marzo 28 del 2022. Entonces, de hecho, esto de aquí pudimos comentarles antes de que ocurra, y el propósito de este video es que puedan tomar apuntes, puedan estudiar estos movimientos que realmente se han dado con mucho éxito. Muchos de nuestros integrantes han podido aprovechar estos movimientos bajistas. Nosotros mismos también pudimos aprovechar estos movimientos bajistas que ya se veían venir cuando el mercado te empezó a respetar este Weekly Fair Value Gap, este CB en forma de Fair Value Gap. Entonces, mi perspectiva para lo que queda de esta semana que se viene, comenzando el lunes 17 de julio, eh, es que espero sinceramente que el mercado pueda venir a visitar este buy side imbalance, ya que el mercado por ahí que falta que genere un sell side, hay ineficiencia del lado de venta. Entonces, esa es mi perspectiva del DXY desde hace algún tiempo y comentarles qué es lo que espero. Por ahora es lo que les puedo comentar. Ahora estamos viendo un gráfico en una perspectiva de tiempo diferente, que es el gráfico diario. Como se podrán dar cuenta, hay nuevos niveles, nuevas cosas que hay que considerar. Una de estas cosas es este bloque de órdenes en daily. Se puede ver claramente el open, el precio de apertura de este bloque de órdenes en daily. Si nosotros lo proyectamos al futuro, vemos claramente cómo eh, solamente hay mechas por encima de este precio específico. Eh, no me gusta mucho referirme a zonas porque sé que hay un algoritmo detrás de los mercados, sé que hay un algoritmo controlando la entrega del precio y normalmente cuando identifico bien cuál es la dirección del precio, se dan este tipo de movimientos. Hay otras variables que también vamos a hablar más adelante, pero quiero que observen cómo es que desde este rango de precio específico del open de este bloque de órdenes en daily y también del
consequent encroachment de esta vela semanal en el 104.54. El mercado comienza un gran desplazamiento bajista. Nosotros lo que hicimos fue trasladar el Fair Value Gap que teníamos en semanal a un gráfico diario. Es exactamente lo que ustedes deben de hacer, ya que en un gráfico diario quizás es difícil de percibir que aquí hay un CV, Sell Side Imbalance, que tenía que generarte un Buy Side Inefficiency. Había ineficiencia del lado de compra en un gráfico semanal, lo que no se puede ver tan claramente en un gráfico diario, pero por eso es que hay que transponer esos niveles, trasladar esos niveles de semanal a diario. Por otro lado, en una de esas sesiones que estuvimos dando a nuestros miembros VIP del servicio Insider, compartimos que había un concepto importante que es el Power of Three, cómo es que el algoritmo normalmente en la apertura te genera una manipulación al inicio del mes, como al inicio de la semana, como al inicio de cada vela prácticamente. Es la lectura pura de la acción del precio. Como se podrán dar cuenta, no hay ningún tipo de indicadores, no hay ningún tipo de líneas de tendencia, no hay ningún tipo de RSI, MACD, bandas de Bollinger. No hay nada de eso porque creemos que el mejor indicador es la lectura de la acción del precio. Hubieron varios eventos macroeconómicos que se desarrollaron también en el mes de julio, comenzando con el primer viernes del mes con el Non-Farming Payrolls. De igual forma, también en esta última semana tuvimos el IPC, que es el índice del impuesto al consumidor, y también el índice del impuesto al productor. Ahora, quiero que se den cuenta cómo por encima del Monthly Open, que quiere decir la apertura mensual del mes de julio, al inicio, los primeros días, el mercado genera un movimiento alcista. Claramente este movimiento alcista atrapa a compradores, incentiva a compradores creyendo de que este movimiento iba a continuar subiendo. Sin embargo, nosotros que tuvimos una perspectiva mayor a este marco de tiempo daily, pudimos detectar este Weekly Fair Value Gap, lo que nos indicaba que quizás las piezas se estaban uniendo para poder redistribuir los precios hacia abajo en estas últimas semanas, y prácticamente es lo que nosotros estamos viendo al día de hoy, que se está grabando este video para ustedes. Cuando el mercado la semana anterior te genera precios por debajo de este bloque de órdenes, si se dan cuenta, miren el cierre y miren este mínimo. Lo que nosotros tenemos aquí es un bearish breakout look. Si ustedes extienden todo este rango de precio y consideran el consequent encroachment, mean threshold, o el 50% de este bloque de órdenes, se van a dar cuenta cómo el mercado en esta semana, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Entonces, esta vela que tenemos aquí es la vela del día lunes, donde existe el Weekly Open, la apertura de la nueva semana. Tenemos la apertura del mes y aquí tenemos la apertura de una semana. Cuando el mercado cierra la semana anterior y abre en esta semana, el precio sube, lo mismo que hace en una perspectiva mensual, pero ahora lo estamos viendo desde otro punto de vista, desde la apertura semanal. Entonces el precio sube y la entrega del precio es directamente a este 50% del bearish breakout block, que es todo este bloque de órdenes que se encuentra aquí. Después de eso tuvimos fuertes movimientos bajistas. El hecho de que haya un Fair Value Gap aquí no te dice que necesariamente tienes que empezar a comprar. No necesariamente porque el mercado empieza a tomar liquidez de los mínimos, tú tienes que empezar a comprar. Lo que nosotros estamos enseñando a nuestros miembros es que estos precios específicos, estos mínimos anteriores limpios de una entrega de precio bajista,
es hacia donde ustedes deberían de atacar, más no considerar compras como muchas personas allá estaban pensando. Una vez que el mercado se posiciona por debajo, la liquidez se encontraba en este precio específico donde tenemos sell side liquidity. Y si nosotros recordamos lo que teníamos en un gráfico semanal, prácticamente aquí tenemos el BC, Buy Side Imbalance, lo que por ahora nos queda esperar que el mercado visite este rango de precios porque hay ineficiencia del lado de venta. Por eso es que se le conoce como Buy Side Imbalance, porque hay un imbalance hacia el lado de arriba, hacia el lado de compra. Lo que queda pendiente es que el mercado venga a completar la ineficiencia del lado de venta. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos estado compartiendo con nuestros miembros antes de que esto ocurra. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que deben de tener este tipo de análisis si es que realmente quieren tener claridad mental y un plan específico de qué buscar en la semana. Entonces, esto es el gráfico del índice del dólar. Con esto es que nosotros vamos a finalizar este análisis para que lo tengan en cuenta. Ahora, como este es un video un poco largo, vamos a pasar al euro dólar, al euro contra el dólar americano. Lo que nosotros vemos en el euro dólar, nuevamente nos encontramos en el euro dólar en una perspectiva semanal. Vimos que desde algún tiempo también el precio nos proporciona un weekly fair value gap, un buy side imbalance, y por debajo de este precio específico había ineficiencia que faltaba completar por debajo de este mínimo. Sell side inefficiency, buy side imbalance, sell side inefficiency. De igual forma, tenemos este CB, sell side, buy side, y el precio, si se dan cuenta, cuando el mercado empieza a posicionarse por encima de este precio específico, esta semana, cuando abre, el mercado cae un poco, casi a la misma altura de este mínimo, y esto de aquí se le conoce como un Weekly Inversion Fair Value Gap. La liquidez estaba reposando del lado de compra en este Buy Side Liquidity, en este máximo anterior limpio, y algo que también habíamos comentado anteriormente a nuestros miembros era lo que estaba por encima de este precio específico desde este máximo anterior limpio, que es un volume imbalance, un weekly volume imbalance. Desde este cuerpo hasta este cuerpo, quizás es algo que no vayan a encontrar en otro lado, quizás esta información les parece un poco avanzada, quizás esta información les parece un poco confusa, pero es algo que nosotros venimos hablando con nuestros miembros, y esto de aquí difícilmente lo van a poder encontrar en libros, difícilmente lo van a poder encontrar en otros videos, porque es algo que nosotros hemos aprendido a identificar. No es Wyckoff, no es soportes y resistencias, no es nada que no sea la interpretación de cómo el mercado va entregando el precio en base al algoritmo interbancario. Por eso es que nosotros creemos que los mercados están netamente controlados. De hecho, tuvieron, como les comenté anteriormente, algunos eventos macroeconómicos que salieron, pero desde que el precio empieza a respetar este Weekly Fair Value Gap y te genera precios alcistas, este nivel y la búsqueda de que el precio vaya por encima del Weekly Volume Imbalance o se introduzca el Weekly Volume Imbalance, ya era algo extremadamente probable. Nosotros no solamente llamamos el precio a que el mercado venga aquí, sino que desde este punto específico venimos hablando de que el euro podría comenzar a subir. Nuestros miembros no nos dejarán mentir.
vimos algo específico y pudimos incluso hablar sobre una posible reversión en el euro, o mejor dicho, una continuación de una dirección alcista en una perspectiva semanal, conocida como una perspectiva de mediano plazo. Entonces, actualmente la semana ha sido sumamente alcista. Como se podrán dar cuenta, hemos visto por ahora el índice del dólar y hemos visto el euro dólar. Y para las personas que quizás no tienen mucha experiencia o mucho conocimiento, esto de aquí les puede parecer sumamente revelador. A las personas que quizás tienen un poco más de experiencia, estoy seguro que también. Eh, y se darán cuenta que el ver el mercado de esta forma, el ver el mercado desde esta perspectiva, de forma simple pero muy poderosa, hace análisis de alta probabilidad y de bajo riesgo, independientemente del porcentaje que tú decidas poner en riesgo por cada operación que realices. Estas configuraciones se le conocen como configuraciones de alta probabilidad, lo que por ende son de bajo riesgo. Ahora vemos el gráfico del euro dólar en una temporalidad en diario. Lo que quiero que vean en diario es que de dónde nace este fuerte desplazamiento, nace de un Daily Fair Value Gap. Fíjense aquí. Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, los cuerpos siempre cerrando por encima. Solamente existieron mechas por debajo. Hay algo que tienen que saber, que las mechas hacen el daño, los cuerpos te cuentan la verdadera historia. El precio sube, toma liquidez de este mínimo anterior, completa un nuevo Fair Value Gap y luego te genera este fuerte desplazamiento. Se dieron cuenta de los niveles que teníamos en una perspectiva semanal. Lo que hicimos aquí fue trasladar estos niveles que teníamos desde una perspectiva semanal a una temporalidad diaria, a un marco de tiempo diario. Nuevamente el Monthly Open del mes de julio, el mercado cae, toma sell side liquidity, se introduce nuevamente a este Weekly Fair Value Gap, a este CB, a este BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, y el mercado nuevamente va por encima de este máximo, y en esta semana con muchísima fuerza por encima de este máximo. Esta semana el precio abre, cae un poco, y fíjense a dónde cae. Recuerden el gráfico semanal, que teníamos este Weekly Inversion Fair Value Gap. Muchas personas cuando ven que hay un Fair Value Gap de venta y luego el mercado viene y no lo respeta, lo omiten. En esta sesión están aprendiendo de que esos mismos niveles les pueden ser útiles porque son huellas institucionales. Son puntos específicos en donde se están acumulando órdenes en largo. Pero de hecho esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora el precio está dentro del Weekly Volume Imbalance y es algo que muchos de nuestros miembros han podido sacar provecho a este instrumento, al euro dólar. Toda esta semana ha sido sumamente alcista, una expansión sumamente alcista. Sin embargo, no es algo que nos sorprenda porque ya estaba compartido, incluso de que desde antes que el precio venga a tomar la liquidez de este máximo y de estos máximos relativamente iguales o equal highs. Bien, ahora lo que nosotros tenemos es el euro dólar. Hemos cambiado el marco temporal y lo que estamos viendo aquí es el euro dólar en una temporalidad ahora de una hora. Sin embargo, fíjense cómo hemos trasladado los niveles semanales, tanto este Weekly Inversion Fair Value Gap como este Weekly Volume Imbalance. Y quiero que se den cuenta cómo lunes el mercado abre
y cae ligeramente por debajo de este precio específico, donde teníamos un VC en forma de Fair Value Gap, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, es lo que faltaba para que el mercado venga. Cuando el mercado se introduce, automáticamente nosotros podríamos usar la técnica del Institutional Order Flow Entry Drill. Para las personas que no saben qué es eso, um, pueden seguirnos en nuestro canal de Telegram, pueden inscribirse a nuestros programas educativos donde enseñamos con mucho más detalle y con más paciencia todos estos conceptos. Después de que el mercado toma sell side, se introduce a este VC en forma de Fair Value Gap, el precio repunta hacia arriba, cierra la vela, el día martes el mercado cae. ¿A dónde cae? Prácticamente a este liquidity void. Luego teníamos un sell side imbalance, buy side inefficiency, el mercado completa la ineficiencia del lado de compra. Sin embargo, desde el punto de vista semanal, desde el punto de vista diario, desde el punto de vista de la correlación de análisis de activos con el índice del dólar, nosotros teníamos una perspectiva de que el euro dólar iba a subir desde una perspectiva mayor, desde un análisis de mediano plazo, porque esto de aquí lo estamos viendo desde una perspectiva semanal. Estamos en un marco de tiempo de 1 hora. Por eso es que no debería de cambiar nuestra perspectiva a medida que bajamos de temporalidad, sino adaptarnos para poder fluir con la dirección del precio que hemos detectado desde temporalidades mayores. Nuevamente aquí tenemos un Inversion Fair Value Gap. Fíjense cómo aquí también el mercado me genera un VC. Precio cae, se introduce a este FBG y el mercado sube y cierra la vela el día martes. Luego el precio cae, teníamos un nuevo VC, un Fair Value Gap en una perspectiva de 1 hora, el mercado se introduce, fíjense los cuerpos, específicamente se quedan en este nivel. Por eso es que nosotros creemos que los mercados están controlados por algoritmos. Esto es muy preciso. Esto de aquí funciona con mucha precisión. Este tipo de detalles son los que a ustedes les pueden servir de ahora en adelante para poder montarse en una dirección desde la perspectiva mayor y tener beneficios sumamente interesantes. El día miércoles, el mercado, después de generarte este movimiento bajista, introducirse a este liquidity void y específicamente a este fair value gap, el mercado genera nuevos movimientos alcistas y ya estaba prácticamente en el rango del weekly volume imbalance. Ahora, jueves el mercado cae un poco, de igual forma. Vamos a ver este rango de la acción del precio en una temporalidad menor, pero fíjense lo que el mercado hace el jueves, sigue subiendo, continuando con la hipótesis, con la dirección que nosotros teníamos desde una perspectiva semanal y diaria. Bien, ahora lo que nosotros tenemos es un gráfico del mismo activo del euro dólar, pero ahora estamos en una temporalidad de 15 minutos. Fíjense cómo las oportunidades se ven, quizás más el mercado se ve un poco más desfragmentado, pero no podemos descartar los niveles que nosotros vemos en temporalidades mayores en temporalidades menores, ya que el análisis más interesante, más correcto que ustedes podrían hacer es algo como lo que están viendo aquí, intentando fluir principalmente con la entrega del precio institucional. La entrega del precio en temporalidades mayores era netamente alcista. ¿Se dan cuenta cómo el día miércoles, cuando el mercado
se introduce al Weekly Volume Imbalance. El mercado aquí nuevamente me genera este Fair Value Gap. El día jueves el precio cae, se introduce a este Fair Value Gap. Teníamos un bloque de órdenes de igual forma. El mercado genera un nuevo desplazamiento alcista, te deja un bullish order block de igual forma, y aquí tienes una nueva oportunidad para poder montarte en un desplazamiento alcista. Este tipo de detalles no se les puede escapar porque son cosas específicas que ustedes deberían de ver en el gráfico. En esta semana específica hemos tenido muchísima acción, muchísimo movimiento alcista, y obviamente cada oportunidad que el mercado vaya a descuento es útil para poder acumular nuevas órdenes en largo. Sé que a veces asusta comprar cuando el precio está cayendo de esta forma. Sé que a veces asusta comprar cuando el precio está cayendo de esta forma, pero es que es así como funciona estos mercados. Cuando el mercado cae, realmente hay instituciones que están programando o ya programaron órdenes de compra a medida que el precio cae. Suena un poco raro, pero así es como funciona. Después de eso, el día jueves, como podemos ver, movimientos sumamente alcistas, y el día viernes un poco de consolidación. Como tarea, creo que sería bueno que ustedes marquen desde el nivel mínimo hasta el nivel máximo. Ya ustedes saben cómo es que se marca el volume imbalance desde la perspectiva semanal. Si no lo captaron, pueden retroceder este video y poder ver cuáles son los niveles específicos de donde se marca el volume imbalance, y marquen ciertos gradientes donde en esos niveles específicos se van a armar oportunidades para que puedan fluir con el precio y con la perspectiva y el espectro macro que hemos visto en esta sesión, desde la temporalidad mensual, diaria, 1 hora y actualmente en 15 minutos. Como tarea quiero que revisen qué es lo que el mercado hace dentro de este Weekly Volume Imbalance y cómo es que ustedes pueden tomar oportunidades en el 25, en el 50 y en el 75% de este Weekly Volume Imbalance. Bien, ahora cambiemos un poco la figura. Vamos a hablar sobre el futuro del S&P. En este caso nosotros tenemos contratos de septiembre del S&P. Tenemos aquí un gráfico semanal. Fíjense que desde hace algún tiempo también venimos hablando que los futuros o índices, algunas personas también operan eso, venían alcistas. De hecho, no es ningún secreto de que el mercado estaba sumamente alcista en el mercado de los índices y futuros, pero ahora, el día de hoy, quiero que vean algunos detalles que son importantes. Voy a revelar información que quizás no se había hablado anteriormente, pero espero que estén prestando atención, espero que estén tomando apuntes, porque quizás esto no lo vayan a ver en otro lugar. Muy difícilmente lo van a poder encontrar en libros, no están en libros, no está en Wyckoff, no está en soportes y resistencias, no está en oferta y demanda. Lo siento mucho para las personas que operan de esa forma, pero creo sinceramente que los mercados no se mueven con esos conceptos. Creo fielmente que los mercados están casi al 100% controlados, y la entrega del precio se basa en algoritmos que están programados con inteligencia artificial, y hay momentos en donde obviamente va a haber intervención humana. Quizás cuando eso pase sea cuando normalmente nos toque perder, te toque perder a ti, pero al final de cuentas creo que les estoy dando en esta sesión una lectura que quizás les puede servir para su formación como analistas de inversión totalmente gratis. Bien, tenemos un
volume imbalance de igual forma, desde este cuerpo hasta este cuerpo. Y quiero que vean cómo es que desde este mínimo hasta este máximo, nosotros tenemos también un value gap, un pequeño gap aquí. Vamos a acercar esto. Lo que yo quiero que ustedes hagan en sus gráficos es que tomen su Fibonacci, que marquen con 50 encroachment, 50% o mean threshold de este pequeño gap que está aquí, de este pequeño fair value gap que se encuentra aquí, y vean el precio específico de este 50%, que está en el 4559.5. De hecho, eso lo que ustedes tienen que hacer es trasladarlo al futuro para poder ver lo que sigue. Esto de aquí es el ES en una temporalidad ya no semanal, sino en una temporalidad diaria. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la entrega del precio desfragmentado desde una temporalidad semanal a una temporalidad diaria. Claramente vemos que el mercado genera fuertes desplazamientos alcistas. Mi atención está aquí, en este buy side imbalance. Por debajo de este mínimo había ineficiencia del lado de venta. El mercado viene, completa al 100% esta ineficiencia por debajo de este mínimo, específicamente, precio específico. El mercado llega, las mechas simplemente ligeramente se posicionan por debajo, los cuerpos se quedan en este nivel y eventualmente tenemos un nuevo desplazamiento alcista por encima de este máximo. Este bloque de aquí y este bloque de aquí, todo esto conjuntamente se forma un bloque de órdenes alcista. Para las personas que quizás consideran que este es el bloque de órdenes, les digo que no, quizás se están confundiendo con los conceptos. Este no es el bloque de órdenes, este es el bloque de órdenes alcistas en esta temporalidad. No es la última vela bajista antes del movimiento alcista. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros lo que tenemos aquí es una vela bajista y otra vela bajista, una acumulación de órdenes de venta para luego generarte un fuerte desplazamiento alcista, es decir, una nueva entrega del precio alcista. Y antes de esta vela tenemos una vela alcista, por ende, si es que ustedes ven su gráfico no en un día, sino en un gráfico de 2 días, van a ver claramente que es toda una vela bajista y luego todo un par de velas alcistas. Pero quizás estás aprendiendo de una forma equivocada los bloques de órdenes, que es una de las cosas más básicas para entender el funcionamiento del algoritmo. Fíjate cómo nosotros trasladamos esto al futuro, es un bullish order block en una perspectiva diaria. El mercado cae, solamente con mechas por debajo, los cuerpos se posicionan a la altura de este máximo, donde hay un buy side imbalance, sell side inefficiency, un BC en forma de un fair value gap, y luego tenemos un movimiento sumamente alcista. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel que habíamos visto en la diapositiva anterior, en el 50% de este gap dentro de este volume imbalance desde la perspectiva semanal. Entonces el mercado llega aquí esta semana, de igual forma, la liquidez del lado de compra estaba posicionada por encima de este máximo y también la entrega del precio tenía que llegar por encima de este máximo y se introduce a este volume imbalance que vimos en la perspectiva de mediano plazo o la perspectiva semanal, el gráfico semanal. Ahora, de un gráfico diario vamos a pasar a un gráfico de 1 hora. Como se podrán dar cuenta, esto de aquí tenemos desglosado el mercado en términos de tiempo también. Desde el 10, 11, 12, 13, 14 y como termina esta semana. Fíjense cómo desde la perspectiva diaria el mercado
te proporciona el bloque de órdenes en diario, lo trasladamos al futuro, no lo perdemos de vista, y cuando abre el mercado, cae y luego el precio sube. Esta vela de aquí es tu bullish order block desde una perspectiva de una hora. Un bloque de órdenes en un día, dentro de un bloque de órdenes también en una hora, el precio te genera movimientos alcistas, cae, se introduce a este bite side imbalance, sell-side inefficiency en forma de fair value gap, también a este bloque de órdenes alcista en una hora, bloque de órdenes alcista en un día y comienza el movimiento alcista. Día lunes cierra alcista. Luego el precio lo que hace es el martes caer un poco, subir nuevamente, movimientos alcistas, fuerte desplazamiento alcista casi al final del día, en el horario de la tarde. Y miren lo que tenemos aquí, un nuevo buy side imbalance. Lo que faltaba era ¿qué? Que el mercado genere la búsqueda de la liquidez por debajo de este mínimo. ¿Qué es esto? Institutional Order Flow, Entry Drill. Institutional Order Flow, Entry Drill. Nuevamente, la técnica que les habíamos enseñado anteriormente se hace presente aquí. Ligeramente el precio se posiciona por debajo de este mínimo. Y el mercado comienza un nuevo rally alcista de martes para miércoles. Nuevamente el precio genera un nuevo buy side imbalance. Por debajo de este mínimo teníamos sell-side inefficiency, totalmente permitido que el mercado se introduzca a este fair value gap. Luego el mercado sale, las velas ya se posicionan por encima y nuevamente un movimiento alcista. Cierre del día miércoles. El día jueves, más movimientos alcistas y ahora aquí está lo bueno. ¿Recuerdan el gap que nosotros teníamos aquí? ¿Recuerdan este weekly volume imbalance? ¿Recuerdan el 50%? ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué hay 4 líneas hacia abajo, 4 líneas hacia arriba? ¿Qué significa eso? Pues así hay información que es difícil compartírtela en toda una sesión. Se está haciendo un poco largo este video, pero por ahora quiero que entiendan de que si aumentan su capacidad de aprender, van a tener tiempo necesario para poder saber y unir las piezas del rompecabezas de por qué el mercado llega a este 50% de este gap, por qué se alinea con la segunda línea de este recuadro que nace de aquí y por qué desde este nivel el mercado comienza a caer. ¿Por qué te interesa este movimiento? Pasemos a un gráfico de 5 minutos. Si se dan cuenta, tenemos aquí el 50% del gap que habíamos visto en semanal. No lo perdemos de vista, incluso en una temporalidad de 5 minutos. Este de aquí es viernes. El precio llega aquí, después de la apertura de índices, después de la apertura de acciones. El precio cae, te hace un market shift structure, te genera un VC, un CB en forma de fair value gap, sell side imbalance. Por encima de este máximo, el mercado tenía que buscar un buy side inefficiency. Fíjense cómo el precio llega al 50%, consequent encroachment o mean threshold. Lo van a poder encontrar de diferentes formas. El mercado viene aquí en un horario operativo, en la sesión de Nueva York, la sesión de la mañana, y luego el mercado genera un nuevo movimiento bajista por debajo de estos mínimos.
Y en este horario te genera un nuevo Fair Value Gap. El precio llega aquí nuevamente y genera un nuevo desplazamiento bajista. En el horario de la tarde, a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, Silver Bullet PM de la tarde, teníamos este nuevo Fair Value Gap, un CB, Sell Side Imbalance. Por encima de este máximo teníamos que buscar que el mercado vaya por la ineficiencia del lado de compra. Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Fíjense los cuerpos y fíjense las mechas. Las mechas te hacen el daño. Las mechas te hacen el daño. Los cuerpos te cuentan la verdadera historia. ¿Dónde cierran los cuerpos? Justo en este Fair Value Gap. El mercado está controlado por algoritmos y esto es una prueba, esto es algorítmico. ¿Qué tenemos después? Un nuevo desplazamiento bajista. El mercado sube, se genera un bearish order block, un nuevo Fair Value Gap, precio viene y nuevamente un nuevo desplazamiento bajista por debajo de estos mínimos iguales. Una configuración que es muy habitual en los mercados y si es que ustedes están prestando atención, tomando apuntes, capturas de pantalla, qué sé yo, van a poder encontrar comportamientos similares si es que ustedes unen el rompecabezas desde una perspectiva de mediano plazo, como lo que hemos visto en este análisis, desde una perspectiva semanal a una perspectiva incluso como intraday o como scalper. Esto te abre la mente a un mundo de posibilidades, si se dan cuenta, ya que hay múltiples oportunidades en el día si es que sabes desglosar la acción del precio sin ningún indicador. No hay indicadores aquí, solamente hay horarios específicos y precios específicos. Bien, ahora vamos a hablar sobre el Nasdaq. Lo que les voy a mostrar aquí es un gráfico semanal del Nasdaq. De igual forma, desde un gráfico semanal habíamos visto que la entrega del precio era alcista. El precio me genera un buy side imbalance por debajo de este mínimo. El mercado debió de llegar a buscar la ineficiencia del lado de venta, sell side inefficiency. El precio cae, se introduce a este fair value gap, rechaza, los cuerpos cierran por encima, las mechas simplemente se introducen, la vela cierra aquí, y en esta semana lo que nosotros tuvimos es un super movimiento alcista, un fuerte movimiento alcista. Ahora, quiero que ustedes vean cómo es que se puede determinar un retroceso al final de la semana, y les voy a enseñar una técnica el día de hoy conocida como TGIF, perdón, o en inglés Thank God It's Friday. Como se podrán dar cuenta, nosotros tenemos una configuración de Fibonacci donde tenemos niveles específicos marcados que es el 20% y el 30%. En semanas sumamente alcistas como estas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si se dan cuenta, desde este punto hasta este punto específico, lo que nosotros encontramos aquí es una semana de expansión sumamente alcista. Desde una perspectiva mayor, nosotros veíamos que una vela normalmente cuando abre cae por debajo de unos mínimos anteriores limpios, que es este de aquí, a tomar liquidez del lado de venta es normal, pero cuando cierra, incluso en una expansión sumamente alcista,
esta configuración es para ustedes. Acuérdense de este modelo porque en situaciones similares lo van a poder utilizar. Hay una alta probabilidad de que al final de la semana el precio pueda retroceder a niveles específicos del Fibonacci de un 20% a un 30%. El mercado en esta semana, después de que te generó el máximo de la semana, el precio retrocede al 20% de la perspectiva semanal. Nosotros lo podemos encontrar aquí como el Weekly Thank God It's Friday del 20%, posicionado en el 15698.25 o 15692.50 aproximadamente. Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo lo pueden utilizar? Vamos a verlo. Antes de eso, voy a explicarles otras cosas que son muy valiosas, que son cosas que quizás no han visto anteriormente, pero en esta sesión, en esta clase, en estos videos que estoy compartiendo con ustedes, eh, les va a parecer muy revelador toda esa información. Quizás no están familiarizados tanto con los conceptos, quizás no están familiarizados con la idea de que los mercados están netamente manipulados y controlados. Pero en este gráfico del Nasdaq en una temporalidad de 1 hora, nosotros tenemos información relevante al inicio de la semana. Fíjense en este máximo del día viernes y fíjense en el mínimo del día jueves. ¿Y qué pasó el día lunes? Eso de aquí hace referencia a conceptos avanzados de cómo utilizar correctamente un breaker block. Y les voy a mostrar ahora una técnica para poder encontrar proyecciones provenientes de la toma de liquidez del lado de ventas, en este caso, desde este mínimo. Fíjense lo que hace el precio el lunes, cae, ni bien abre la semana, cae, toma liquidez del mínimo del día viernes y toma liquidez del mínimo del día jueves. Teníamos por debajo sell side liquidity, los sell stops fueron atacados, ni bien abre la semana, claras intenciones alcistas para las personas que quizás no han visto esta información anteriormente. Creemos que el mercado se alimenta constantemente de liquidez. Imagínense cuántas personas estuvieron comprando jueves, cuántas personas compraron viernes, cuántos stop losses había por debajo de los mínimos. Y por otro lado, cuántas personas creían que una vez que el mercado rompa este nivel, el mercado iba a comenzar a caer. Pues ese es el pensamiento minorista. Ese es el pensamiento de la mayoría de personas que comienzan a operar, o incluso de fondos de inversión, de gente que maneja muchísimo dinero, también pueden tener esta perspectiva. Porque personas que trabajan en bancos, personas que trabajan en fondos de inversión, fondos de cobertura, también tienen este pensamiento, están adoctrinados para pensar de que cuando el mercado rompe un mínimo o encuentran ciertos patrones geométricos, el mercado tiene destinado caer por debajo de este mínimo y activan sus órdenes de venta. Por eso es que se dice que atacan los sell stops. Sin embargo, hoy les vengo a comentar una idea diferente, un concepto totalmente diferente, y espero que lo puedan entender, espero que me esté dejando entender y espero que puedan aprovechar sinceramente esta información. Desde este mínimo hasta este máximo, el mercado luego lo que hace es venir a atacar este mínimo, viene a atacar el sell side. Después de que el mercado ataca el sell side, el precio va por el buy side liquidity, buy stops. Luego, el mercado genera un buy side imbalance. Por debajo de este mínimo teníamos sell side inefficiency. Tranquilamente el mercado es permitido de que el precio caiga por debajo de este mínimo a ser eficiente, a buscar la eficiencia del lado de venta.
El mercado cae. Miren dónde cierran las velas. A la altura de este máximo donde tenemos un bullish breaker block. Conceptos avanzados de un breaker block. Después de eso, el mercado comienza a subir fuertemente. Quiero que ustedes vean esta proyección desde este mínimo hasta este máximo, después de que el mercado ya confirma el breaker block y la dirección mayor. Después de atacar al sell side, lo que ustedes pueden hacer es considerar el mínimo y el máximo. El mínimo que fue tomado, el máximo que también fue tomado antes del desplazamiento bajista que fue alcanzado, producto de la apertura semanal. Y desde este mínimo hasta este máximo van a poder hacer proyecciones. En el -1 y en el -2 es donde el precio puede llegar a expandir. Recuerden que el mercado es fractal. Esta información lo pueden aplicar en un minuto, lo pueden aplicar en una semana, como lo estoy haciendo yo, que creo que es una de las perspectivas más poderosas. Pero esto de aquí les va a ayudar a detectar cuáles son las probabilidades y los puntos específicos en donde el mercado puede llegar a expandir. Sé que no es tan preciso, el mercado subió ligeramente por encima del máximo de este nivel específico, pero sigue siendo muy bueno. Después de eso, el mercado comienza a caer el día viernes y hoy les voy a mostrar a qué se refiere, a qué hace referencia esta palabra, este modelo del Thank God It's Friday, donde buscamos retrocesos de un 20 a un 30% el día viernes. No el día jueves, no el día miércoles, no el día martes, no el día lunes, evidentemente, porque lo que estoy buscando es una contracción del precio desde la perspectiva semanal. El mercado llega al -2, al 15.855.25, 15.855.25, que venía a ser una expansión, una desviación estándar de este rango de negociación. No van a encontrar esto en otro lugar. No está en Wyckoff, no está en libros. Quizás se te hace muy difícil pensar de que esto se puede pronosticar, pero es así. El mercado con un pequeño empuje de un evento macroeconómico que se da el viernes a las 10 de la mañana. El precio tenía que venir a atacar estos máximos iguales. El mercado genera este movimiento alcista, llega al -2 de esta configuración del Fibonacci para poder detectar los puntos más probables de una proyección semanal. Y luego el mercado genera este fuerte desplazamiento bajista. Bajo este modelo que te voy a mostrar el día de hoy, y con esto ya cierro esta presentación, puedes empezar a utilizar estas semanas de fuerte expansión alcista para poder operar una contracción del cierre de semana el día viernes. Bien, lo que nosotros tenemos aquí es el Nasdaq, ya no en una temporalidad diaria, ni semanal, ni una hora, sino de una perspectiva de 15 minutos. Lo que nosotros tenemos aquí es el mínimo del día, que se da en la sesión asiática. Luego tenemos una sesión de Londres bastante consolidada de igual forma. Cuando el mercado me deja este máximo, no había ido por este máximo. Es decir, teníamos liquidez del lado de compra. Como les digo, de 9, 10 y media a las 10 de la mañana hubo un disparador de volatilidad, un evento macroeconómico que impulsa el precio hacia arriba. Ya sabíamos desde el análisis anterior que había aquí. El mercado llega a un precio específico que habíamos detectado en un análisis de una hora, a una proyección del -2 del Fibonacci, considerando la toma de liquidez que hizo el mercado jueves, viernes y lunes.
donde después del breaker block el precio comienza a subir. Pero el interés está aquí. Lo que ustedes van a buscar es una contracción de el 20% al 30% de la expansión semanal que se acaba de formar. Fíjense lo que pasa en el mercado después de las 9:30. El precio genera un fuerte desplazamiento alcista, luego el mercado cae, se genera este CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, los cuerpos cierran por debajo, solamente hay mechas por encima, esto es totalmente permitido, y luego el precio te genera un nuevo desplazamiento bajista, un nuevo CB. Fíjense cómo en esta mecha, en esta vela alcista, y fíjense el máximo de esta vela de aquí. Quizás es imperceptible para sus ojos, pero esta vela, este movimiento después de este CB, de este Fair Value Gap, se introduce ligeramente por encima de este máximo. Aquí tienen su técnica de entrada, Institutional Order Flow, Entry Drill, de liquidez reposando por debajo de este mínimo y reposando por debajo de este mínimo. Curiosamente, muy cerca a una contracción del 20% de la expansión semanal. Veamos esto ahora en una perspectiva de tiempo de 5 minutos. Viernes. El mercado se ve claramente en la diapositiva anterior cómo genera este fuerte desplazamiento bajista. El mercado llega a una configuración OTE. Aquí nosotros teníamos el nivel del Institutional Order Flow Entry Drill. Ahora lo que hicimos es trasladar la perspectiva de 1 hora a una perspectiva de 5 minutos. El mercado llega aquí y comienza un nuevo desplazamiento. Pero antes de eso quiero explicar qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, completa la ineficiencia del lado de venta. Cuando el mercado regresa a este rango de precio específico, pueden utilizar este Inversion Fair Value Gap para detectar que el mercado no debería de posicionarse por encima de este máximo, de este mínimo que está aquí. Solamente una mecha, ligeramente por encima, los cuerpos cerrando por debajo. Un desplazamiento, tenemos aquí un Fair Value Gap, precio llega, completa, cae nuevamente. Precio viene, se introduce ligeramente por encima del máximo que vimos en la diapositiva anterior y luego proporciona un nuevo desplazamiento bajista. El 20% de la contracción semanal estaba aquí, por debajo de este nivel, lo que tranquilamente podríamos haber detectado que el mercado pueda comenzar a caer también en el horario de la tarde y buscar la liquidez del mínimo anterior limpio que te genere este desplazamiento, del mínimo de Londres, que está en esta ventana de tiempo, y el mínimo del día, que se encontraba por debajo del mínimo de Asia. Quiero que vean esta mecha que se encuentra aquí, esta gran mecha que se encuentra aquí, debería de ser de su interés. Hemos hablado de esto en sesiones anteriores, de forma gratuita y también con nuestros miembros. Esta mecha funciona como un gap. Consideramos el consequent encroachment de esta mecha y en el horario de la tarde, a las 2 de la tarde, después de la apertura de la sesión de la tarde, miren cómo el mercado se detiene en el 50% de esta mecha. Teníamos un mitigation block de igual forma. Si no sabes qué es esto, puedes unirte a nuestro canal de Telegram, puedes
solicitar información para que te empieces a formar con nosotros y puedas unirte a nuestro grupo de estudiantes y de personas que analizan el mercado en vivo con nosotros y que reciben esta información mucho más seguida. Información que es extremadamente rebuscada, información que hemos aprendido, información que la estamos compartiendo ahora con ustedes de forma totalmente gratuita. El mercado cae, regresa nuevamente al mismo rango de precio y el precio comienza a caer nuevamente. El precio te genera un pequeño retroceso a este Fair Value Gap y nuevamente un nuevo desplazamiento bajista hasta las 4 p.m. y hasta el cierre de la semana. Ustedes pueden utilizar ese tipo de configuraciones. Hemos visto el índice del dólar, hemos visto el euro dólar, hemos visto el futuro del S&P, que también es una réplica exacta del índice del S&P, y también el futuro del Nasdaq, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Utilicen esta información como aprendizaje para que puedan empezar a leer el mercado de una forma, creo yo, más precisa, más simple. Quizás no más fácil, la mayoría de personas está buscando indicadores, algo extremadamente fácil que les diga dónde comprar, dónde vender, un mercado sobrecomprado, un mercado sobrevendido. Hay cosas mucho más complejas que esto. El algoritmo está programado para que tú puedas perder dinero, porque ya sabemos que el precio está configurado para que vaya a buscar liquidez constantemente, pero con nosotros puedes entrenarte, puedes empezar a ver el mercado como nosotros lo vemos, estudiar esta metodología, y los límites están netamente en tu cabeza. Te estamos enseñando a leer la acción del precio netamente como un experto, sin ningún indicador, sin ningún tipo de subjetividad, con reglas concretas, específicas, técnicas que no se habían revelado hasta la fecha de hoy y que ahora lo tienes a tu disponibilidad. No es Wyckoff, no es oferta y demanda, no es soportes y resistencias, no es absolutamente nada de eso. No quiero menospreciar la operativa de otras personas, pero ya he pasado por eso. Tengo más de 6 años en los mercados, sé que no es mucho tiempo comparado con personas que quizás tienen más años que yo, pero he pasado por libros, he leído muchísimos libros, he visto muchos videos, he pasado por múltiples academias donde me enseñaron cosas que no me cuadraban, que no me terminaban de cerrar la idea del funcionamiento de los mercados. Todo lo que tú estás viendo aquí es producto de muchas horas de estudio, muchas horas de práctica, y el día de hoy se los estoy compartiendo en una bonita presentación para todos ustedes, para que las puedan estudiar, para que puedan revisar estos análisis, para que puedan hacer los mismos análisis en sus propios gráficos, porque de esa forma se estudia. No se estudia simplemente viendo el video y verlo como si fuese un canal de Netflix esto de aquí, sino estudiando y viendo por tu propia cuenta cómo es que estos niveles específicos que estoy marcando aquí contigo, que estás viendo aquí contigo, funcionan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no es desde este año, no es desde el año pasado. Esto viene funcionando desde hace muchísimo tiempo. Y no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, te conviene aprender esta metodología. Si estás interesado en formarte con nosotros, no dudes en solicitar información para que puedas formarte como un analista de inversión de alto rendimiento con la metodología de análisis interbancario. Espero que se mantengan seguros, espero que estén
bastante satisfechos con la sesión del día de hoy, que hayan aprendido algunas cosas que quizás estoy casi seguro que no han visto anteriormente, pero esto de aquí lo hacemos con mucho gusto para que ustedes puedan, quizás como yo en algún momento, donde veía mucha oscuridad en mi camino como analista de inversión, quizá esta información pueda ser reveladora para ustedes, al igual como la es para mí, la fue para mí en su momento, y que puedan permitirse a ustedes lograr los objetivos que merecen lograr. La práctica no hace al maestro, porque mucho tiempo yo estuve practicando conceptos que no eran estos, y obviamente no me volví un maestro, me volví un maestro en hacer las cosas como no eran. Por eso es que la práctica no hace al maestro. La práctica con información correcta hace al maestro. Los dejo con eso, que tengan un excelente inicio de semana, una excelente semana, un excelente día, y nos estamos viendo en la otra oportunidad. Cuídense mucho, manténganse seguros y cuídense bastante. Chao, chao.